Ignacio, es que un policía se enteró de que su propia hija estaba siendo víctima de una red de trata, que había sido captada, que estaba esclavizada, que la tenían en sus manos y que la estaban sometiendo a distintas clases de abusos sexuales, que iban acompañados también de darles droga, de suministrarle droga de manera tal que ella no pudiera resistirse. El caso tiene muchas particularidades y ya vamos a ir a hablar con uno de los protagonistas involucrados en todo esto, que es el papá de la víctima. El papá de la víctima es policía, fue el primero en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, hizo la denuncia, fue a rescatar él mismo a su hija de esta habitación que ustedes están viendo en San Ignacio, donde la estaban abusando en distintas ocasiones entre 3 y 5 hombres al mismo tiempo. La rescató a esta joven de 18 años, a su propia hija, y a partir de entonces se empezó a develar una trama que involucra ni más ni menos que a un custodio del intendente de San Ignacio. Siempre decimos, las redes de trata no se trata solo de civiles pervertidos, abusadores, siempre tienen algún vínculo con el poder. En este caso hay policías, hay un intendente involucrado a partir de su custodio y una gran gama de encubridores, de gente que tapaba toda esta situación. Si les parece, empecemos escuchando un tramo del testimonio de esta víctima, de esta adolescente de 18 años, rescatada por su papá de una red de trata en Misiones. Conocí de una amiga que era pareja de una amiga Ujú. y ahí o sea, nos juntábamos a tomar todo en la casa de una amiga y él siempre venía y de ahí esa persona se fue y ahí uno no tenía con qué juntarse acá en el puerto, me llamaba a mí y ahí como, o sea, le di toda mi confianza, todo, entonces yo le pedía plata y ahí le Ujú. pedía plata, no todos los días, pero a veces sí. Y hasta que, o sea, llegó un punto que Que era mucho dinero sí, que te había dado. Y te empezó luego de golpe a querer reclamar el sí. dinero. ¿Qué pasó ahí? Contame. Y ahí como yo no tenía o sea, como no tenía la plata, me dijo, bueno, tenía que hacer otras cosas para devolverme la plata. Y ahí me empezó a dar droga para que venda, cocaína. Y ahí empecé, o sea, no me daba mucho. Y ahí empecé a vender acá en mi barrio para recuperar Ujú. esa plata. Y ahí como ya estaba todo, le pagué toda la cuenta, ya me ofreció un trabajo allá en Loreto. Es impactante porque siempre se repite la metodología, el detectar a una mujer que la quieren meter en una red de trata y endeudarla. De alguna manera generar una deuda para que ella les deba algo y una vez que se abre te debo algo, bueno, empieza primero venta de drogas y después, bueno, lo peor, lo que le ocurrió a ella. Esclava sexual, cautiva y obligada a someterse a lo peor de lo peor. El relato de esta víctima continúa de esta manera. Ya les anticipo, vamos a hablar con el padre, que fue quien la rescató. Escuchemos a la víctima en primera persona. Yo acepté el trabajo y como me pagaba muy poco, me ofrecieron otro trabajo. Ujú. Y ahí, o sea, le vino el chico, o sea, me mandó un remis, me dijo para hablar tal lugar, en el camping. Ujú. Y ahí yo me fui y ahí empezamos a hablar y me ofreció el trabajo. Y yo le decía que no, que me deje de pensar esto, aquello. Y de ahí yo venía, o sea, quería volver a mi cabaña, venía caminando hasta, o Ujú. sea, de San Ignacio hasta Loreto. Y me dijo, no, quiere que te lleve, quiere que te alcance. Y yo le decía que no, que yo podía. Dijo, no, es muy lejos. Y ahí empecé o sea, le dije, bueno, subí en el auto y ahí me empezó a dar bebida. Ahí empecé a tomar. Dimos, o sea, él daba vueltas, volvimos en el mismo lugar y ahí me empecé a marearme. Cuando me acuesto en la cama, siento un pinchazo en mi cuerpo. Y ahí cuando me despierto así, estaban 5 hombres alrededor mío. Y ahí cuando me levanto con mucho dolor y mucha, o sea, no, o sea, sangre sí. Tenía mucha vergüenza de lo que iba a pasar.
Y fue hasta que llegó un punto que me cansé, que no podía más. ¿Y dónde decidiste contarle a tu papá? En el lugar donde yo estaba. Ujú. Le empecé a escribir, le empecé a que me venga a buscar, que le quería contar algo. Y bueno, y de ahí cuando él me vino a buscar en el camping, y ahí le empecé a contar todo. Y después, hasta un punto que me cansé y le dije de todo. Lo que describe es un infierno en primera persona que habitualmente sospechamos, creemos que existe, nos lo cuestan especialistas. Esto es un hecho real que está ocurriendo ahora en Misiones, que fue cesado de alguna manera gracias a que el padre es policía que pudo prestarle ayuda a esta mujer y rescatarla. Pero la historia continúa teniendo capítulos, Sole, porque hay gente muy poderosa involucrada en esta red de trata. La alcoholizaron, la drogaron, la sedaron, la abusaron 5 hombres. Ella sentía vergüenza. Fíjense la crueldad de lo que acabamos de escuchar. Y ahora vienen las amenazas. Escuchá. ¿Vos conocías a la gente que estaba en esa cabaña o alguna de esas personas que viste en esa cabaña? Yo conocía a una persona nomás, ¿A quién que llegaste a conocer? que policía, ¿Te mostró fotos de tu hermanita? sí. ¿Qué te decía? O sea, si yo no regresaba en el trabajo, le iba a pasar, o sea, yo sentía que le iban a llevar a mi hermanita en el lugar. Ujú. Y ahí dije, no, yo no quiero que pase esto. Le dije a mi papá que no quería volver a mi casa porque tenía que arreglarme con esta persona primero. Tenía una foto de mi hermanita, la más chica, y mis 2 hermanos. ¿Que la sacaron cerca de tu casa? Sí. O sea, esa persona, Coqui, ya le conocía a toda mi familia. Y ahí me mostraba fotos que le sacó. Nunca pensé también que iba a sacar fotos. Y a mí me amenazaba con mis hermanos. Lo que vamos a ver ahora es el lugar, la cabaña de el camping La Familia en San Ignacio, Misiones, donde la víctima que ustedes acaban de escuchar era abusada, era sometida, era mantenida, secuestrada por una organización de trata. Esto no es una película, es algo que se está empezando a investigar ahora a partir de la acción heroica de un padre que es miembro de la Policía de Misiones, que fue hasta este lugar que ustedes están viendo, hasta ese punto, el camping La Familia, una cabaña dentro de ese camping a donde su hija de 18 años estaba siendo violada de manera reiterada por 3 hombres, por 5 hombres. Sole